Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están seres humanos? ¿Cómo va este nuevo inicio de esta nueva era en Colombia? Por fin se acabaron esas elecciones, ya estábamos cansados, abrumados, aburridos de tanta pelea. Esperemos volver otra vez a la calma y seguir haciendo lo que toca hacer, trabajar y estudiar, que es lo importante. Placer tenerlos por acá. Qué encanto la visita de ustedes. Estoy un poco emocionada. Siempre que viene un curso nuevo, siento como si estuviera dando el primer. No se escucha tanto. ¿Qué será? ¿Qué será? Hola, ¿me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Yo sí escucho bien. Ah, bueno, muchas gracias. Es entonces María José la que tiene la dificultad. Bueno, mis queridos seres humanos, como les estaba diciendo, me genera pues mucha emoción arrancar este nuevo curso. Es con todas las expectativas, pues no veo caras nuevas ni nada. Eso quiere decir que me toca presentarme. Lo voy a hacer. Bueno, mi nombre es Catalina. Me pueden decir Cata, la Cata. Bueno, ya van variando las cosas. Eh, ¿qué es esto? Fondos y efectos, encuadrar. Bien. Bueno, estoy muy emocionada de estar con ustedes hoy. Espero que la clase de hoy les vaya a brindar a ustedes todo lo mejor. No sé, como que la clase sí, bien, que la clase sí les dé la información de manera clara y oportuna. Yo a veces he entrado a clases gratis que dan en otros lugares y yo siento que los profesores dan como lo mínimo, como el toquecito y ya para dar como la untadita. A mí eso no me gusta. Entonces yo sí voy a empezar aquí, yo voy a dar una clase como se la doy a usted en el curso, de la misma manera. Este año quiero hacerlo aún más simple, aún más fácil, porque muchachos, a mí no me gusta pues yo no aprendo así. Yo no sé ustedes cómo aprenderán, me irán diciendo para yo ir haciendo las adaptaciones, pero a mí no me sirve que me enseñen la teoría, a mí no me sirve eso, a mí me sirve que me enseñen la práctica, que me muestren cómo se hace con un hecho, con una acción. No me sirve que me lo hablen, que me lo canten, que me lo vuelvan de figurita, no. Dígamelo simple, rápido, paso uno, paso dos, paso tres y salió. Porque no tengo tiempo para ponerme a detallar todo lo que hay que aprender, todo lo que hay que aprender en profundidad, ¿cierto? Yo necesito el conocimiento rápido para empezar a hacer. Y yo ya haciendo es que cometo los errores y voy entendiendo qué es lo que tengo que mejorar, ¿cierto? A veces pues voy y busco al profe y le digo, profe, de este error no soy capaz de salir sola, ¿qué es lo que me está pasando? Y el profesor pues ya me ayudará. Soy profesora de lengua castellana, soy egresada de la Universidad de Antioquia hace como 15 años. Pero yo doy clase como hace de muy niña. Yo tengo más o menos 25 años dando clases, pero en preuniversitarios tengo por ahí 10, 11 años. Y también soy politóloga. Me graduó en agosto me dan mi ceremonia, ya terminé materias, estoy muy feliz. Ese fue el logro de mi vida. Yo he logrado dos grandes cosas en mi vida, insuperables. Primera, dejar de fumar y segunda, poder graduarme de lo que yo en verdad quería estudiar, porque yo terminé en la educación por desconocimiento. ¿Cierto? Yo era como un pueblito, yo no sabía qué carreras había, mi mamá me dijo, listo, hay que presentarse a la universidad, y yo me presenté a lo que más conocía, la educación, pues porque toda la vida vi profesores, y me encarreté y me gusta mucho ser profesora, pero mi pasión, lo que yo tenía ya en el corazón guardado era estudiar política, y pude estudiar política y pude graduarme. Estoy muy feliz de eso. Son mis grandes dos logros de la vida. Son las dos cosas más grandiosas que yo he hecho por mí y para mí. Dejar de fumar y estudiar la carrera que tenía en mis sueños. Ya en estos momentos estoy como en una etapa de aprender a buscar nuevos sueños, como a empezar a idealizar nuevas cosas. En estos momentos, ¿qué quiero lograr en la vida? Estoy en ese proceso. Unos mesecitos ya sabré, bueno, ya, me voy por este lado. Me encanta mucho enseñar, o sea, como digo, me gusta mucho la educación, me encanta enseñar porque me encuentra con la gente y los escucho. Este curso gana el que más hable.
el que más preguntas haga, el que más se equivoque, el que menos lo intente hacer bien, le va a ir mejor. Porque si usted deja salir lo que usted tiene, como usted lo piensa, como usted lo logra dimensionar, yo voy a tener la capacidad de ver dónde está el error y corregírselo, y decirle, es que estás haciendo esto mal. Pero si usted intenta hacerlo bien, usted va a empezar a falsear cosas que usted no sabe, que usted no logra dominar, y me termina mostrando cosas que yo voy a entender si sabe. Entonces no hay nada que corregirle, porque lo que hacen es imitar lo que el otro está haciendo, lo que creen que está bien, y lo que me hacen a mí es que no logro entender cómo piensan y no logro darle la información que necesita. Entonces no intente hacerlo bien, inténtelo hacer como usted lo sabe hacer, que le fluya. Y créame que entre más hable usted, yo más lo voy a conocer, voy a entender sus lógicas argumentativas, sus lógicas para el reconocimiento de los significados, del doble sentido, de las figuras literarias, todas esas cosas, y le voy a poder decir, vea, aquí hay un error. Usted siempre que responde estas preguntas piensa que se hace, piensa que se hace teniendo en cuenta al autor, pero en este caso hay que tener en cuenta es el contexto. Listo. Entonces, por favor, no se quede callado. Gana el que más hable. Gana el que más errores cometa. Porque esos son los que se van. Sí, señora. Sí, señora. Nosotros después les pasamos el enlace. Por lo general las grabamos y las subimos a nuestro canal de YouTube para que la gente tenga más acceso. Nosotros sabemos que hay personas que no compran cursos por la razón que sea, porque les da pereza, porque no quieren, porque les gusta aprender de diferentes maneras, porque no tienen la plata para pagar. Esas cosas les ayudan muchísimo, ese contenido público. Y como tengo presente eso, por eso es que para nosotros es importante que en la clase se dé una clase real, que en verdad le dé a usted los conocimientos sobre el tema que vamos a hablar. Entonces, no siendo más, bienvenidos a Yoico, espero que se animen, que tomen el curso con nosotros. Dentro de unas semanas estamos empezando, ya estuvimos divulgando los 2 cursos que vamos a tener en semana, de martes a viernes de 10 a 12, y vamos a tener también los sábados en la mañana, de 7 a 10, de 7 a 10. No, perdón, de 7 a 11, de 7 a 11 con un descansito para que puedan pasar de clase a clase. Y más adelante vamos a empezar a abrir los horarios en la tarde para los que les pueda servir. Nosotros siempre tenemos las clases grabadas, siempre estamos pendientes del grupo de WhatsApp para cualquier pregunta que quieran hacer, o también pues por el interno. Si las clases quedan grabadas, y nosotros les damos material de estudio que son exámenes que la universidad ha liberado y que nosotros también vamos y hacemos el examen y lo sacamos. Con marañas y un montón de cosas sin que se den cuenta, sacamos el examen y después lo publicamos, lo compartimos con ustedes. Hace unas semanas, el último examen que hizo la universidad, también tuvimos una clase así gratuita en la que ustedes se conectaron y compartieron las dudas que tuvieron a la hora de resolverlo. ¿Listo? Entonces, empecemos con la clase de hoy. Comparto pantalla. Ay, tarararam. Un momentico, mis queridos seres humanos, yo cierro esto. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un tema que genera mucha dificultad en el examen para los que están apenas empezando, ¿cierto? Ya hay personas que pueda poner esto aquí, me pueden escribir, yo siempre estoy pendiente del chat, cualquier pregunta, cualquier cosa. Entonces, esto para los que apenas están arrancando y prepararse para el examen de admisión, esto es un tema que les dificulta mucho, y es que las palabras significan. Las palabras tienen un sentido. Hasta ahí vamos bien, eso lo entendemos todos, ¿cierto? El asunto es que ese significado de la palabra a veces incluso cambia según lo que el autor quiere. Ni siquiera es que la palabra, por ejemplo, perro. Perro es un animal doméstico y perro es un hombre infiel. Usted y yo sabemos que esa palabra tiene esos 2 significados, pero puede que en el texto el autor le quiera dar otro significado. Entonces, por ejemplo, y estaba tirado como un perro. En ese caso, perro puede significar pereza, puede significar como tirado de cualquier manera. Entonces, uno tiene que saber que según la situación, la palabra cambia de significado. ¿Listo? Entonces, ese tema se llama denotación y connotación.
¿Qué es la denotación? El significado literal, según el diccionario, mis queridos seres humanos. La denotación es el significado puntual que tiene la palabra según lo que se ha establecido en el diccionario. Esto es una pequeña guía para que usted me entienda que es esa definición puntual que nosotros como sociedad hemos planteado. Pero incluso los diccionarios incluyen los significados coloquiales, es decir, ese uso particular que cada sociedad hace de la palabra. Vuelvo y hago el ejemplo con la palabra perro. Perro en España no significa hombre infiel, significa perezoso. Este sí es perro, este sí es perezoso. Entonces, esa acepción de esa palabra está en el diccionario. Entonces, no es que el diccionario solamente tenga definiciones formales, no, tiene todas las definiciones que nosotros los seres humanos usemos de la palabra perro. Solamente para que ustedes me entiendan que el significado literal, puntual, el que sale en el diccionario es el que tiene la palabra, en este caso, denotación. Por ejemplo, esta palabra guía, en esta situación tiene un significado denotativo. Guía es un paso a paso que se sigue para el cumplimiento de algo. Listo. Una orientación sobre determinado tema. Eso es una guía. Esa es la significación puntual. Listo. Y aquí tengo el ejemplo con el corazón. Según el diccionario, el corazón es el órgano muscular que bombea sangre. Órgano muscular. Wow, yo no había pensado eso. Órgano muscular. Entonces el hígado no es un órgano muscular. ¿Y cuáles son los órganos que no son musculares? El cerebro es un órgano muscular. El cerebro es un músculo. El cerebro es un músculo. Bueno, si uno se va por las palabras. Entonces, tenemos que el denotativo es el puntual, pero el connotativo requiere del contexto. Esta D y esta C son unas claves que usted debe tener presente para distinguirla. Connotación, el contexto, la situación, la intención del que comunica, del autor en este caso. Y la denotación de significado figurado, subjetivo y emocional. Esto que está aquí, mis queridos hermanos, esto es clave. Lo subjetivo y emocional, porque es subjetivo, porque hay que entenderlo en la manera en la que lo dice el autor o el personaje, que también está inventado por el autor. Entonces, aquí hay que tener presente, cuando yo leo un texto, tengo que tener presente siempre la intención con la que el autor habla. Si a mí me dijeran, Cata, tienes la oportunidad de preparar a una persona 5 minutos antes del examen. Tienes que enseñarle la estrategia más importante con la que él pueda garantizar que va a ganar el examen. Y mi consejo siempre sería, responda siempre según la intención del autor. Este no es un examen de pensamiento crítico. El examen de admisión de la universidad no es un examen para averiguar sus capacidades de postular ideas críticas ni reflexivas a nivel personal sobre algo. Es un examen que quiere saber si usted entiende cuando lee. Eso es lo que quiere el examen. Usted lee y entiende. ¿Para qué? ¿Para qué el examen necesita eso? Porque eso es lo que usted va a ir a hacer a la universidad. Usted a la universidad va a ir a leer y entender. Entonces la universidad está haciendo el examen, está haciendo el filtro de los que van a leer y a entender cuando pasen a la universidad. Y eso pues, muchachos, que hay gente que pasa y uno dice, por Dios, ¿cómo pasó? ¿Cómo lo logró? ¿Cierto? Bueno, sigamos. Connotación, Entonces, presente eso, la intención del autor. Amor, pasión, cariño o despecho. Lo que tú sientes o entiendes en la vida real. Lo que dice el diccionario. Ahora, ¿cómo se ve esto en el examen de la Universidad de Antioquia? En el examen no le preguntan cuál es el significado de tal palabra. No. A usted le ponen una situación del texto y usted tiene que dar cuenta de que usted entiende lo que se quiere decir. ¿Listo? Vea este ejemplo acá. El líder mostró un corazón de piedra. Voy muy rápido. En eso estoy yendo muy rápido. Pero es que a veces cuando estoy tan emocionado voy muy rápido. Voy más despacio. Me pueden responder por el chat. ¿Vamos bien? Vamos bien, listo. Bien, entonces digamos, el líder mostró un corazón de piedra. Ese es el texto. Pregunta, ¿qué sentido tiene la palabra corazón?
ritmo acorde. Gracias, Juan Pablo Vanegas Taborda. ¿Qué sentido tiene la palabra corazón? Aquí quiero que veamos una cosa que puse con esa intención y es, miren que la expresión, este no tiene para rayar, qué lástima. Me gustaría poder, ya sé cómo va a ser para rayar. Entonces, mis queridos seres humanos, miren acá lo que está haciendo, esto lo suele hacer el maldito. ¿Quién es el maldito? El maldito es el que diseña las preguntas de la Universidad de Antioquia. Profe, ¿por qué le dices maldito? Porque hace unas malditas preguntas. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo en el curso, siempre vamos a hablar de dos personas. Vamos a hablar de la intención del autor, o sea que vamos a hablar del autor y vamos a hablar de la intención del maldito, porque él también tiene intenciones ahí. Él juega con lo que nosotros entendemos. Tenga claro esto, mi querido ser humano, no se les vaya a olvidar. El maldito se sabe todos los trucos que usted se sabe. Todos los truquitos que a usted le vayan a enseñar en cualquier lugar, en cualquier universitario, cualquier persona que sepa hacer el examen le vaya a enseñar los truquitos, el maldito ya se lo sabe. Y él juega con los truquitos. Él con los truquitos hace trampa. Entonces, ¿qué pasa? No es suficiente saberse truquitos. Hay que saber leer, hay que entender cuando leemos. Y ya el truquito ayuda un poquito. Listo. Entonces, muchas pilas con los trucos. El maldito se lo sabe. Entonces, miren esto que hace él. El líder mostró un corazón de piedra. Y mire la pregunta, ¿qué sentido tiene la palabra corazón? Pero es que la expresión es esta, corazón de piedra, no solamente corazón, ¿sí? Entonces ahí nosotros no podemos obviar la palabra piedra. ¿Por qué? Porque es una expresión completa. Solamente que el maldito en esta parte pone corazón para generar una distracción, para que usted pierda el enfoque de lo que en verdad la idea quiere decir. Pero usted no se me va a desordenar. Esa es otra de las cosas que hace ese examen y lo hace mucho, distraerlo. Usted tiene que estar en contra de la distracción. ¿Listo? ¿Y por qué es tan importante no dejarse distraer? Porque a diferencia del examen de admisión de la universidad, perdón, de razonamiento lógico, el comprensión lectora es una prueba, no nos vamos a decir mentiras, pero hay que decir las verdades. Comprensión lectora no tiene la misma dificultad que razonamiento lógico. Porque usted en razonamiento lógico tiene que dominar muchos más conceptos y muchas más cosas para resolver esas situaciones. Usted con el español que habla todos los días en la calle, que habla con su mamá, con su vecino, con los amigos, usted con ese español logra resolver este examen. Pero como todos hablamos español y todos tenemos ese mismo dominio, el examen se vuelve más difícil porque de las 40 preguntas, lo más normal es que la mayoría de las personas responda correctamente 30 preguntas. O sea, eso es normal, ¿no? En lo normal, por ejemplo, en razonamiento lógico es que las personas de las 40 preguntas, lo normal es que respondan bien 15, 16 preguntas. En razonamiento lógico, lo normal es que respondan 30. Eso lo pone a usted un escalafón más difícil porque usted tiene que responder 31. Listo. Y yo estoy poniendo como el estándar general. Hay carreras como medicina que usted necesita mínimo 36 respuestas buenas. Es decir, nada más se puede equivocar 4 veces. Y eso pues cuando no es, no, eso pasa cuando el examen no está tan competitivo. Hay días en que usted necesita 38 buenas para pasar. Hay días de eso, ¿cierto? Ha pasado. Pero lo normal, lo que siempre suele hacer son 35, 36 buenas. Con eso se pasa medicina. Más unas 20, 23 de RL. Con eso se pasa medicina. 23 de RL, 35, 36 de CL. A eso vamos a apuntar. Una metáfora, no. Entonces, mis queridos seres humanos, cuando vayan a hacer el examen, ahorita les voy a pasar una listica de cuántas preguntas buenas se necesitan para sacar ciertos puntajes. ¿Cuál figura se aplicaría en la expresión? Sí, puede ser una metáfora, mi querido ser humanos, pero aquí quiero hacer una aclaración. No hay que aprenderse figuras literarias para el examen. Eso ya no es el examen que se hace. La Universidad de Antioquia por allá en el 2014, 2016 dejó de exigir ese tipo de conocimientos para resolver las preguntas.
Usted solamente necesita entender. Antes, en los exámenes de SL, le ponían a uno una figura literaria y le decían a uno cómo se llama. Y usted tenía que saberse de memoria las figuras literarias. Ya no. Ya el maldito o le pone la figura literaria y le pone la definición de la pregunta de la figura y después le pone una situación en la que usted logra aplicar esa definición. Entonces, si usted se desgasta aprendiendo unas cosas, eso a la vez también puede ser un obstáculo para facilitar unas habilidades que necesita. En mi curso, en este que yo les estoy dando, usted se tiene que enfocar es en entender, no en memorizar. No hay ningún tema, no existe ningún tema que usted tenga que memorizar para CL. Todo es de comprensión, de entender, de entender. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo. Bueno, ya eché mucha carreta, sigo acá. Entonces ya vieron aquí el primer distractor. Ahora vamos a la respuesta. Órgano muscular que bombea sangre. Incorrecto. Esto es denotativo. Porque nos están diciendo qué sentido tiene. Esto es muy importante en el examen. Siempre comprender qué se nos está preguntando. El curso, cuando lo veamos, pues a los que vayan a participar, que todos son bienvenidos, una primera parte nos enfocamos es en fortalecer lectura. El leo y entiendo. Y la segunda parte nos enfocamos es las preguntas. ¿Cómo me pregunta? ¿Cómo me distrae? ¿Cuáles son las tendencias de la forma? La fórmula de las preguntas siempre son las mismas. Siempre hace las mismas preguntas en el examen, solamente que cambia el texto. ¿Listo? Entonces, aquí cuando me pregunta qué sentido, yo ya sé que me están preguntando por lo connotativo. Esta respuesta no puede ser la correcta. Un amuleto colgante o colgante de roca, como aquí sale la palabra piedra y él pone la palabra roca, él puede creer que nos está generando una distracción. Lo hace. El maldito a veces en las opciones de respuesta pone los sinónimos, no, no a veces, siempre. Es lo más normal, lo más común, lo usual. Es que pone sinónimos de las palabras que salen en el texto. Tanto porque es la respuesta correcta, tanto porque quiere distraer. Entonces tenemos siempre que estar pendientes de eso. Entonces, el líder mostró un corazón de piedra. En realidad mostró un amuleto o colgante de roca. No, no se está hablando de eso en este texto. Listo. Un sentimiento de indiferencia y dureza emocional. Acá está el distractor. Como nos está pidiendo por la palabra corazón, ¿por qué pondríamos dureza? Si la que indica la dureza es la palabra piedra, no la palabra corazón. Pero cuando él hace la pregunta así, es para que nosotros nos distraigamos y pongamos la atención en esto. Porque en realidad, en la situación que se nos plantea, tenemos que entender toda esta expresión como una sola cosa. Es en realidad esto lo que está preguntando. Y ahí sí entra la dureza. Un sentimiento de indiferencia y dureza emocional. Esta es la respuesta correcta. ¿Listo? Eso es connotación y denotación. Diferenciar entre el significado del diccionario y el significado de la emoción. Ya, ya con eso se fue para hacer el examen. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí, mis queridos seres humanos? Listo. Ya, suficiente teoría. De hecho, creo que di muchísima teoría. Empecemos. Vamos a hacer un texto, un examen. Se los va a mandar al grupo de WhatsApp. De un momentico. ¿Cómo es que dejo de compartir? Dejar de compartir. Un momento, por favor. Parche. Subamos este documento. Vamos a hacer dos tipos de texto. Vamos a hacer el fácil primero y después hacemos el difícil. ¿Dónde es? Ahí donde lo dejé. Ah, aquí está. Acá. Primero el fácil. Listo. Comparto pantalla otra vez y abrí mi archivito. Recuerda, estamos haciendo el fácil. Después vamos a hacer el difícil. Se los acabé de enviar al grupo de WhatsApp y se los estoy compartiendo en la pantalla. Listo. Empecemos. Ay, para poder. Ah, ya sé. Es que necesito que esto quede aquí así.
Porque este es el fácil, porque no hay tanto uso de la connotación, es más bien poco. ¿Por qué? Porque los textos argumentativos, si bien el sujeto nos está hablando de lo que él piensa y opina, él debe de procurar que su mensaje llegue de la manera más clara posible. Entonces, si él empieza a usar mucho la connotación, lo que está provocando es que las personas puedan confundirse con lo que él quiera decir. Los textos argumentativos o cualquier texto están diseñados para ir más allá del tiempo presente. Cuando uno escribe, cualquier escritor escribe, espera que su escrito pues perdure en el tiempo, no cuánto, no sé, pero uno espera que su texto se extienda en el tiempo. Entonces, así como uno procura de que que siempre se pueda entender. ¿Listo? Opinión, demencia y sociedad. Theodor Adorno. Adorno es uno de los teóricos más destacados del siglo pasado sobre el estudio de la cultura. Sí me voy a entender, como que un día alguien se sentó y dijo, y estudiemos a los sujetos por qué viven como viven, por qué eligen como eligen, por qué comen lo que comen. Y Adorno es uno de los más grandes pensadores de eso. De hecho, su trabajo más importante y prolífero es sobre la música, porque escuchamos lo que escuchamos, porque nos gusta esa música y no otra. Bueno, el concepto de opinión pública, a pesar de sus muchas significaciones, es aceptado amplia y positivamente. El de opinión en general, transmitido desde Platón por la filosofía, está libre de toda valoración en cuanto en que en su consecuencia pueden las opiniones ser falsas o correctas. A ambos se enfrenta la representación, frecuentemente vinculada con el concepto de prejuicio, de las opiniones patógenas, degeneradas, demenciales. Según esta sencilla bisección, habrá de un lado algo así como opiniones sanas, normales, y por otro lado las de naturaleza extrema, excéntrica y extravagante. En América, por ejemplo, los pareceres de ciertos dispersos grupos fascistas son tenidos por pareceres en un lunatic fringe, de un borde enloquecido de la sociedad. Sus panfletos, entre cuyo bagaje intelectual cuentan, a pesar de cualquier refutación, los asesinatos rituales y los protocolos de los sabios de Sion, pasan por histriónicos. De hecho, apenas puede ser pasado por alto en tales producciones un momento de extravío, que es precisamente el fermento de su eficiencia. Y, sin embargo, es esto lo que debería provocar desconfianza contra una consecuencia bien pulimentada de tan extendida representación, que por necesidad vence en la mayoría la opinión normal a la demente. El ingenuo lector liberal de los diarios berlinenses de entre las dos guerras pensaba también que el mundo no era sino un mundo del common sense, que mantendría si bien estorbado a la derecha y a izquierda por gentes rabiosas la situación de derecho. Tan grande era la confianza en la opinión normal frente a la idea fija, que no pocos señores de edad seguían fiándose de su periódico de siempre, manejando hacia ya tiempo por los nacionalistas, nacionalsocialistas, esos son los nacionalsocialistas que habían conservado solo con suficiente astucia los antiguos tipos de imprenta. La expresión que aquellos lectores abonados tuvieron que llevar a cabo de un día para otro, tan pronto como dejaron de funcionar las reglas aprobadas por el juego, convirtiéndose su sensatez en desamparada locura. Debería forzar a una actitud crítica ante esta candorosa imagen de opinión que pinta una normal y otra normal en yuxtaposición pacífica y desvinculada. No solo es por demás dudosa la suposición de que lo normal es antemano verdadero y falso lo divergente, suposición que glorifica la mera opinión, a pesar, la dominante, la que no es capaz de pensar lo verdadero de una manera distinta a como todos los piensan, sino que la opinión la opinión infectada, las deformaciones del prejuicio, de la superchería, del rumor, de la demencia colectiva, tal y como crecen a través de la historia,
a través sobre todo de los movimientos de masas. No pueden ser en absoluto separadas del concepto de opinión. Uy, este man es muy teso, definitivamente, qué man más teso. Algunos de ustedes allá estarán pensando, ¿qué? ¿Que este es el fácil? ¿Cómo así que este es el fácil? Muchachos, es el fácil por lo que les digo, tiene muy poquitas expresiones connotativas, porque como es un texto argumentativo, tiene que tender a ser muy claro y muy puntual con lo que está diciendo. Pero ¿qué pasa? Es un texto que tiene una lógica de escritura que usted no está acostumbrado. Si usted solamente está acostumbrado a leer el post o el copy que ponen debajo en Instagram o en Facebook, TikTok, Snapchat, o sea, si usted está acostumbrado a leer ahí, usted no está leyendo, eso no es leer. Esos textos que usted encuentra en Internet no están hechos para que usted se aburra y se vaya. Están hechos para que usted los entienda rápido, le guste de la manera más rápida posible y se quede leyendo. Porque lo que hace Internet es atrapar nuestra atención. Entonces, claro, si a usted le parece esto difícil es porque usted no está leyendo de verdad. Otra cosa, en el examen de admisión de la universidad, el hecho de que el texto sea así es una estrategia de distracción. El maldito sabe que usted no lee. El maldito sabe que para usted esto es difícil y se lo pone. Hay que contar con una cosa, pues que yo no sé por qué pasa, y es que los últimos 5 años del examen, las dos que se hacen al año, ponen textos muy fáciles, son textos que no requieren mucho. Creería yo que es de alguna manera el maldito tratando de poner textos para que la gente lea y entienda, y en verdad lo entienda, ¿cierto? Pero eso juega en contra. Muchos dicen que es mejor así. Para mí juega en contra, ¿por qué? Porque entre más fácil el texto, más personas van a acertar. Y si más personas aciertan, usted necesita esforzarse más, ¿cierto? Porque tiene que hacer más que lo que todo el mundo hace. Mientras que si el examen fuera, el texto fuera un poco más complejo, rápidamente usted podría mostrar que usted sí sabe un poquito más, porque hay un poco más de esfuerzo en la comprensión, no en la cantidad de respuestas correctas. Entonces creo que es la jugada en contra. Bueno, otra cosa, y lo trabajamos mucho en el curso, nosotros no leemos para entender a plenitud el texto, no es necesario. Una prueba de comprensión lectora con opciones múltiples no es suficiente, no alcanza en verdad a evaluar. Antes es una herramienta que limita mucho poder evaluarlo usted si sí sabe comprender o no, es muy limitada. Entonces, lo que hace el maldito es que las preguntas que hace no son tan profundas en el texto, se quedan como en la parte de arriba del iceberg. Entonces, nosotros en el curso nos enseñamos es a hacer una cosa que se llama skinning y scanning. Una lectura skinning es cuando usted lee para saber que el texto habla de algo. Entonces, sin leer, sin saber a profundidad cosas, este texto es de un autor que está hablando sobre la opinión pública en el momento de elegir a sus líderes y cómo las estrategias fascistas se utilizan para atraer y atraer pues electores y que los electores creen que tienen que el sentido común, o sea, con lo que ellos logran pensar, se dan cuenta si es falso o verdadero y él está diciendo que no, que ese sentido común de las personas no es suficiente. De eso trata este texto. No hay que ir a más profundidad, no hay que leer pues con más paz, eso se llama skinning. Yo sé de qué habla el texto de manera superficial, lo entendí. Ya si quiero hacer algo más profundo, pues me tocaría leer con más detenimiento. Y el scanning, que ese sí que lo trabajamos mucho, es que cuando a usted se le hace la pregunta, usted rápidamente va y lo busca en el texto, porque usted sabe en qué párrafo está, en qué párrafo lo encuentra y con eso responde. A esos dos tipos de lecturas es que nos enfocamos en el examen. Son las que usted necesita para ganar, skinning y scanning. ¿Listo? Acabamos de hacer la skinning. Vamos a practicar, a medio practicar pues, el scanning. El primer párrafo, en el primer párrafo
Qué pena con ustedes, muchachos. Es que yo necesito mucho esta herramienta. En el primer párrafo, el autor utiliza la expresión opiniones patógenas para referirse a ciertas posturas ideológicas desde el punto de vista lingüístico y textual. Esta expresión se emplea con un sentido. Esta pregunta yo la traje, ¿por qué? Porque esto habla de lo que ya les dije al principio, y es que esto, así de largo, así de extenso, es un distractor. El maldito sabe que los estudiantes se tienden a equivocar más cuando la pregunta es larga. Él lo sabe. Él lo tiene allá en sus bases y sus datos estadísticos sobre cuáles son las preguntas que más se aciertan y cuál más se equivocan. Y él hace el análisis. Él se da cuenta, ve, en esta se equivocan más. Ah, pero ¿qué tiene esta que no tiene la otra? Ah, que esta es más larga. Él lo sabe. Y en el examen le van a salir 2 o 3 preguntas largas, porque esa longitud es un distractor. Entonces, cuando les pase eso, que se encuentran con una pregunta larga, usted lo primero que hace es quitar lo que no sirve. Esto se fue, esto se queda, esto se fue. Esta expresión se emplea con un sentido, esta es. Entonces, el autor utiliza la expresión opiniones patógenas para referirse a ciertas posturas ideológicas. Esta expresión se emplea con un sentido. Vamos. ¿Cuál es la respuesta? Los veo en el chat de respuestas. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Todos se fueron por la B. La C. Yo quiero ver una cosa, qué pena con ustedes. Tararara. Alguien se fue por la A, por la B. Espera un momentico, muchachos, dejar de compartir. Denme un momentico. Qué pena con ustedes. Volví. Tararara. Tararara. Listo, estamos aquí, aquí. Ahora sí. Ay. Bueno, se fueron por la A y por la B. Entonces empecemos. El autor utiliza aunque la A me genera dudas, dado que el texto posee una acepción denotativa. Muy bien. En el primer párrafo, el autor utiliza la expresión opiniones patógenas. Ay, 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 opiniones patógenas, para referirse a ciertas posturas ideológicas. Desde el punto de vista lingüístico y textual, esta expresión se emplea en un sentido, porque dices que hay una acepción acá. A ambos se enfrenta la representación, frecuentemente vinculada con el concepto de prejuicio, de las opiniones patógenas, degeneradas y demenciales. Mírelo acá. Perdón. A ambos se enfrenta la representación, frecuentemente vinculada con el concepto de prejuicio, de las opiniones patógenas, degeneradas y demenciales. Con esto que me está diciendo aquí, yo ya sé que lo que el autor quiere decir es algo negativo sobre esa tendencia a tener un prejuicio a la hora de las representaciones. ¿Listo? Aquí pues yo hablando de mis enredos.
Pero yéndonos a lo que el texto está diciendo, perdón, a lo que las opciones de respuesta están diciendo, esto es más fácil aún. Empecemos por la A. Porque hace alusión directa a trastornos psicológicos y a enfermedades biológicas diagnosticadas mediante la población. Entonces, ¿cómo descartar una opción de respuesta que me parece que tiene sentido, como le está pasando a Juan Pablo Vanegas? Porque siempre, siempre en la opción de respuesta incorrecta hay una palabra que no cuadra. Al menos una palabra no cuadra. Entonces, míralo acá. Porque hace esto que está acá, denotación, denotativo, connotación, eso es un distractor. No le paren bolas a esta parte de acá. Eso no, porque ahí también hay distracción. Usted se tiene que centrar en esta segunda parte, porque hacen alusión directa a trastornos psicológicos. ¿Dónde están los trastornos psicológicos? Las opiniones patógenas y degeneradas y demenciales son un trastorno psicológico. Y enfermedades biológicas, no. En el texto el autor no está hablando de ningún asunto biológico u un asunto psicoemocional, no. Bueno, psicoemocional sí, sino como de neurotransmisores. Entonces esta no puede ser la respuesta correcta, mi querido Juan Pablo, porque la A lo que da a entender es que esta es la definición biológica de lo que, la definición denotativa de lo que es un patógeno, ¿cierto? O esas otras palabras que están ahí. ¿Cuáles son las otras? Demenciales y degeneradas. Están ustedes con la B, utilizando una metáfora médica para calificar de manera peyorativa y crítica aquellas ideas que resultan dañinas o nocivas para el orden social. Entonces, es una metáfora, sí, porque las opiniones no pueden ser patógenas. Las opiniones solamente son opiniones. ¿Hay opiniones buenas? No, eso tampoco existe. Hay opiniones que usted apoya y hay opiniones que usted no apoya. Esto de patógenos no es algo que le pase a las opiniones. Ahí hay una metáfora. Entonces, esto hasta aquí es cierto. Y que es médica también es cierto porque esto es una palabra del mundo médico. Para calificar de manera peyorativa, la verdad es que sí, porque está criticando esto. A ambos se enfrenta la representación, frecuentemente vinculada con el concepto de prejuicio. Los prejuicios son unas cosas negativas que pasan en la comprensión del mundo. Cuando usted tiene un prejuicio, usted está fallando. Entonces, el autor está haciendo la crítica a que nosotros tenemos prejuicios para evaluar opiniones de manera peyorativa y critica aquellas ideas que resultan dañinas o nocivas para la relación. Eso tiene sentido. Veamos las otras. Dado que la filosofía clásica de Platón, mire este distractor, eso lo hace mucho el maldito. Como en el texto se usó a Platón en otra idea, en otra afirmación, él viene y la pone entre las opciones de respuesta para que usted se confunda. Tenga presente que si le están preguntando por esta, usted da cuenta de esta. Listo, no se deje distraer por las otras informaciones que están al lado de lo que se le está preguntando. Siempre tener eso marcado muy presente. Esto es lo que me están preguntando y está acompañado de esto y está acompañado de esto. Listo. Definió científicamente las opiniones falsas como bacterias o patógenos. Mire lo que dice acá, que él fue el que definió científicamente. Platón no era un científico, era un filósofo. Transmitido desde Platón por la filosofía. Está libre de toda valoración en cuanto en su consecuencia pueden las opiniones ser falsas o correctas. Ah, bueno, él dice que falsas o correctas. Uy, yo soy mucho más empática y no digo que hay malas y buenas, sino que usted apoya o no apoya. Pero sí hay, según Platón, sí hay buenas y malas. Pero entonces esto es falso porque no es el Platón el que hace la metáfora con las bacterias. No es Platón quien lo hace. Está mala, se fue. Puesto que busca exaltar el carácter transformador e innovador de los pensamientos divergentes. ¿Dónde están hablando de transformación e innovación en el texto? ¿Dónde en el texto se habla de eso? No.
Está haciendo una comparación de cuando la gente es exagerada y eso, pues, él está diciendo, una cosa es tener opiniones sanas y otra cosa es tener opiniones extravagantes. Y tener opiniones extravagantes está mal, según el autor. Sigamos acá. Y según el sentido común también. Entonces, la respuesta correcta es la B. Muy bien, sigamos. Ya vamos calentando. Yo también, si yo estoy calentando, ustedes también. Ya vamos calentando y a medida que uno va calentando, va yendo más rápido. Al mencionar que los panfletos fascistas en América pasan por histriónicos, la carga semántica de esta palabra entrecomillada sugiere un significado connotativo de. Juan Camilo se fue por la B. Berreiner también se fue por la B. Todos se fueron por la B. Al mencionar que los panfletos fascistas en América pasan por histriónicos, la carga semántica de esta palabra entrecomillada sugiere un significado connotativo que recuerde, que entienda lo que le están pidiendo el significado connotativo de histriónicos. ¿Listo? Rigurosidad y seriedad conceptual, valorada positivamente por la Academia Americana. No, nos toca ir al texto y buscar dónde está lo de histriónicos. Valo acá. Y entenderlo en el texto. En América, por ejemplo, los pareceres de ciertos dispersos grupos fascistas son tenidos por pareceres en un lunatic fringe, de un borde enloquecido de la sociedad. O sea, lo que dice aquí es que las ideas fascistas siempre le pertenecen a esa parte de la sociedad que está desbordada. Sus panfletos, los de los fascistas, entre cuyo bagaje intelectual cuentan, a pesar de cualquier refutación, los asesinatos rituales y los protocolos de los sabios de Sion, pasan por histriónicos. Incluso lo que está diciendo aquí, vea, es que el autor es muy claro, y es, a estos grupos fascistas, esto de asesinar y esto de los sabios de Sion se le queda pequeño. O sea, que lo que hacen esos grupos fascistas es incluso peor, porque estos quedan como histriónicos. Entonces, ahora con eso nos vamos a resolver la pregunta. Rigurosidad y seriedad conceptual valorada positivamente por la Academia Americana. Falso. Si antes los está criticando, ¿cómo los va a alardear de rigurosos y serios? No. Vamos con las otras y dejamos la B para lo último. Un documento puramente histórico, fidedigno sobre los asesinatos rituales antiguos. Miren acá, yo quiero que ustedes vean una manera de distracción del maldito. Esta sí que le encanta a ese hombre, le fascina. Y es que coge una palabra o la palabra que está preguntando del texto y la confunde con otra que parece que suena igual, que parece que son lo mismo. Entonces, una persona que no sabe que el significado de las palabras puede creer que histriónico e histórico son iguales porque empiezan por ist. O esa mujer. ¿Cuál mujer? Juanpa, ¿cuál mujer? ¿En dónde me equivoqué? Acláreme que me oscurezco. Un documento puramente histriónico. Entonces, esto es un distractor. Mucho cuidado con las palabras semejantes que él las suele poner para generar distracción. Esta no es, se fue. Ah, lo que pasa, listo, mi querido señor. Lo que pasa es que yo les explico. El examen de admisión de la Universidad de Antioquia lo hace un equipo de 5 personas, profesionales titulados con doctorado en el estudio del lenguaje y el aprendizaje. Entre esos, entre ese colegiado, ese grupo de personas, hay mujeres, eso es cierto. Pero el lenguaje, el español, permite generalizar usando una palabra genérica. En este caso, maldito, ¿cierto? Que nosotros, pues yo utilizo el maldito. El decir el maldito, cuando digo maldito, no estoy intentando definir el género de la persona. Estoy intentando definir, es más bien su actitud.
Y por simplicidades del lenguaje, decir maldito está bien. ¿Listo? Yo entiendo lo que intentas hacer, Juan Pablo, y me agrada mucho que haga la aclaración, porque sí, a la final el grupo está comprendido por mujeres y hombres, pero en las facilidades que nos permite el español, las simplezas que nos permite, está que se puede usar un neutro para mencionar las cosas. Desafortunadamente en el español el neutro es masculino, desafortunadamente. Listo. Entonces ahí acabando pues como de pasar con el asunto de si el maldito es hombre o mujer. Sí, es un grupo de personas entre los que hay hombres y mujeres. Y me parece que la mujer que hace parte del equipo, son otras mujeres también, hay una que es muy tesa, esa hace preguntas muy buenas, muy, muy buenas. Yo la he visto dando clase, yo también he sido profesora de la Universidad de Antioquia en el preuniversitario, y la he visto que es muy buena haciendo preguntas y muy mala enseñando a resolverlas. Eso es muy charro. La Universidad de Antioquia sabe hacer preguntas, pero no sabe resolverlas, no sabe enseñar a resolver su propio examen. Pero bueno, volvamos acá. Una producción artística vanguardista que busca renovar las formas de comunicación de masas. En el texto, ¿cómo así que una producción artística vanguardista? No se nos está hablando como de eso. Se fue. La respuesta correcta es la B. Un espectáculo puramente teatral, exagerado y falso. Claro, aquí está. Histriónico. ¿Qué es la histrionicidad? La histrionicidad es cuando usted ve que el actor o las personas son, y me duele el corazón, y me partió, no, pero es que o hacen así, no, pero es que ese huevón quería, pues, ¿qué es lo que quería? ¿Cierto? Eso es histrionismo, porque yo también puedo decir lo mismo sin tanta cosa, y es que ese huevón que era lo que quería, ¿sí la ven? Pero yo ponerle así, hacer así, ya le estoy poniendo más efecto a mis palabras, y eso es histrionismo. Bueno, sigamos. Muy bien, la respuesta es la B. En la frase, un momento de extravío, que es precisamente el fermento de su eficacia, la palabra fermento adquiere un valor connotativo equivalente a. Sí, señor Juan Camilo, es como con esa intención, uno es histriónico para que lo vean, porque uno quiere hacer más énfasis en las palabras. ¿Dónde encuentro el material? Gaby, estoy ya toda confiando, suda mi querida Gabriela Valdés, Di Filippo. Lo compartí en el grupo de WhatsApp 5 minuticos y después lo volví a bajar, ¿cierto? Para los que estaban ahí en la clase. Pero yo ahorita vuelvo y lo subo más tarde. ¿Listo? En la frase, un momento de extravío, que es precisamente el fermento de su eficacia, la palabra fermento adquiere un valor connotativo equivalente a. Tenga presente una cosa para el examen. Si a usted le dicen que responda de ese fragmento, usted responde de ese fragmento. Si a usted le dicen en el párrafo 1, usted no se sale del párrafo 1. ¿Por qué? Porque ahí hay otro distractor. A veces los autores abordan una idea en 2 párrafos. Entonces el maldito aprovecha eso para hacerle a usted una pregunta por lo del párrafo 1 y entre las opciones de respuesta le pone lo que dijo en el párrafo 2. Entonces, como usted se acuerda o siente más conexión con una de las dos, usted termina marcando la que no es. Entonces, siempre marcar lo que le están diciendo que responda. El párrafo 1, esta oración, esta oración. ¿Cuál es la respuesta correcta, mis queridos seres humanos? Sofía se fue por la B. Todos se fueron por la B. Listo. Analicemos. En la frase, un momento de extravío, que es precisamente el fermento de su eficacia. La palabra fermento adquiere un valor connotativo equivalente a, Juanpa se fue por la D, equivalente a sustancia orgánica que provoca la descomposición física y putrefacción de los textos impresos. Esto es literal. Esta es la definición de fermento. Y como no nos están pidiendo la literal y ni siquiera en el texto significa eso, esa se fue. Esta se fue. Listo.
Elemento catalizador o impulso dinámico que potencia y hace efectiva las ideas irracionantes dentro de la masa. Miren, vuelve y pasa lo que les puse en el otro ejemplo. Y es que nos están preguntando por una sola palabra, pero nosotros tenemos que tener presente todo lo que se quería decir en esa oración en la que está la palabra. ¿Por qué? Porque es una palabra connotativa. Solo adquiere sentido en el contexto. Si no tiene contexto, no puede tener sentido. Se queda con su definición literal, la denotativa. ¿Listo? Proceso químico natural. Ya sabemos que esto es connotativa y no se nos están hablando de procesos químicos. Ya con esto uno sabe que esta respuesta está mala. Ya uno sabe. Freno o limitante ideológica que impide la propagación de discursos extremistas. Mire que aquí está diciendo lo contrario. Es un momento de extravío, que es precisamente el fermento de su eficacia. Como nos están hablando de que los grupos fascistas, a través de la comunicación, logran movilizar a las personas para que éstas actúen según lo que ellos quieren, sin que estas personas piensen, solamente que la emoción los haga llevar, este asunto de freno limitante no cabe, porque el texto nos está diciendo que los grupos fascistas tienen estrategias para movilizar a la gente desde la emoción. Y el autor está siendo tan crítico que está diciendo, eso es un momento de extravío, es decir, es un momento que confunde a las personas. Usted está tan emocionado que a usted no le importan a usted no le importan las cosas, usted está emocionado en algo. Nada más en estos días, después de las elecciones, vi un meme que me gustó mucho, era de un man diciendo, bueno, si no nos ponemos serios, no vamos a entender por qué el Cucho Hernández no está convocado para el próximo partido. Entonces, haciendo alusión a ese asunto de que nosotros estábamos perdidos en las elecciones, llenos de emociones, un montón de cosas. Ya las emociones se bajan y ya todo el mundo empieza a pensar más racional, pero ya lo hecho está, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta es la B. Circo y pan. Y parece que no, pero sí, circo y pan. Ya yo bajo esta pregunta para acá para que quede más fácil leerla. Y todos usan las estrategias. No vayan a creer que es que hay unos y otros. Esto es política. Cuando el texto menciona una consecuencia bien pulimentada, la connotación de este adjetivo apunta a una idea que es. Juan Camilo se fue por la D. Aquí, muchachos, usted, mire, le voy a explicar una cosa. Esta pregunta es diferente a esta porque aquí a usted le están dando el contexto, entonces usted la entiende, pero acá no le están dando el contexto. Recuerde, no lo vaya a olvidar. Las preguntas connotativas son aquellas que solo se pueden responder con el contexto. Entonces a usted le toca ir al texto y buscar la palabra bien pulidas, que no la encuentro ya. Es que bien pulidas, bien pulimentada. Listo, acá. Y sin embargo, es esto lo que debería provocar desconfianza contra una consecuencia bien pulimentada de tan extendida representación, que por necesidad vence en la mayoría la opinión normal o la demente. Cuando usted está en el examen y a usted le digan averigüe qué significa esta palabra, usted lo primero que va a hacer es ir a la oración en la que está y usted la va a leer. Y, sin embargo, es esto lo que debería provocar desconfianza contra una consecuencia bien pulimentada de tan extendida representación, que por necesidad vence en la mayoría la opinión normal a la demente.
Sí, no le creo, señor Adorno, no le creo. Pero bueno, estaba analizando otra cosa. Digamos que usted llegó hasta aquí y lo leyó y no entendió. Y usted dijo, ay, jue madre, parce, no la entendí. No se me va a atrasar. Se va hasta la idea anterior. Listo. Lea la idea anterior para que tenga más contexto. De hecho, apenas puede ser pasado por alto en tales producciones un momento de extravío, que es precisamente el fermento de su eficacia. Y sin embargo, es esto lo que debería provocar desconfianza contra una consecuencia bien pulimentada de tan extendida representación. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ya uno puede, pues ya teniendo más contexto, uno ya puede resolver. Ustedes todos se fueron por la D. Ustedes miran todos, no, ellos dos. Pero si ellos son los que están hablando, sí son todos. Juanpa se fue para la C. Cuando el texto menciona una consecuencia bien pulimentada, la connotación de este adjetivo apunta en idea de que es físicamente lisa, brillante y libre de imperfecciones en una superficie material. Pulimentada está relacionada con la palabra pulido, ¿cierto? Pulido, pulimentada. Pero como esto es una definición literal, se fue. Científicamente comprobada, sólida e incuestionable para la lógica formal. Aquí, donde yo estoy, con lo que yo he entendido, con lo que logro captar, a mí esa opción de respuesta me da sentido, me parece que está buena, la pongo en pausa, la voy a pausar y voy a ver las otras. Aparentemente lógica, ingenua y simplista, diseñada para ser aceptada cómodamente sin cuestionar el trasfondo. Cuando yo pulo algo, lo que estoy haciendo es que se vea bonito, ¿cierto? Le estoy poniendo la forma para que proyecte una buena imagen. Esto tiene sentido. La voy a pausar. Profundamente debatida y perfeccionada por los filósofos ilustrados desde la época de Platón. El hecho de que ponga Platón aquí y que Platón no haya dicho estas cosas, pues, y que no hayan hablado otros filósofos, ya esto no tiene sentido y se fue. Podemos descartar la D por lo de los filósofos. Muy bien, sí, mi querido Juanca. Por eso mismo la descarté. Por Platón y filósofos ilustrados no se están hablando otros filósofos en el texto. Si el texto no lo dice, o sea, ni inferencial ni literalmente, no lo responda. No hay una incoherencia entre esos adjetivos, lógica, ingenua y simplista. O entendí mal. Mariana, pero no, ¿por qué dices incoherencia? Lo que pasa es que no es lógica. Ahí no están diciendo que es lógica, están diciendo que aparentemente. Y cuando algo es aparentemente es porque da indicios de que no es lógica. Porque si algo fuera claramente lógico, no podríamos decir aparentemente. Entonces, no es que sea incoherente, sino que mochaste este pedacito y dice, es lógica, ingenua y simplista, puede pasar lo que tú estás diciendo, pero es que en ningún momento nos están diciendo que es lógica, nos está diciendo que es aparentemente lógica, es decir, le hace falta para ser lógica. Si la pillas, Mariana. Listo, bien, bien. Eso también, y eso le pasa a muchas personas, muchachos. Y a mí me pasa muchísimo, 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 muchísimo. Y es porque uno ya responde con mucha rapidez. Entonces, cuando el cerebro va a mil, coge una cosita y él rápidamente construye la idea y sigue, se va por la idea que construyó. Como vamos tan rápido, a veces dejamos ir cositas. Entonces, eso les va a pasar mucho, eso nunca les va a dejar de pasar, siempre les va a pasar. Lo importante es que usted sea consciente de que le puede pasar. Entonces, siempre revisar que sí estén teniendo en cuenta todas las palabras. En las opciones de respuestas del maldito, es necesario que usted sea consciente de que entendió todas las palabras que él puso. Incluso esto, porque él a veces cambia hasta I y pone una O y ya dañó la respuesta. Incluso esto, que también lo vemos en el curso. En el curso estudiamos signos de puntuación para entender cómo se leen y cómo se construyen ideas con ellos. Incluso esto, a veces el maldito pone una coma donde no va y ya daño la respuesta.
o la quita y ya dañó la respuesta. Nosotros tenemos que leer todas las palabras que están ahí. Si hablan de representación luego de lo que pide la pregunta, puede hacer que la B se descarte porque dice incuestionable. Ah, bueno, muy bien lo que me hiciste acordar de un truquito, mi querida Nicole de la Rosa. Y es cierto lo que ella está diciendo, y eso se llaman absolutos. Los absolutos son palabras que son totalizantes. Nunca, nadie, siempre, todos, ninguno. Esas palabras que es como que dan una rigidez. Porque cuando dicen todos comen, es que todos comen. Entonces, cuando la opción de respuesta tenga un absoluto, lo más seguro es que esa respuesta esté mala. Y usted me dice, profe, pero ¿por qué dice lo más seguro y no lo seguro? Porque lo vuelvo y lo repito. El maldito se sabe los trucos. El maldito sabe que nosotros en los preuniversitarios les decimos a los nenes, si la respuesta tiene un absoluto, quítela. Esa no es correcta. Y él, entre las opciones de respuesta, a veces sí pone absolutos que sí son verdad porque el texto sí lo dice. Entonces, voy a sintetizar el truquito. Si entre las opciones de respuestas hay un absoluto, lo más probable es que esté mala. Solo es correcta si en el texto se usa el absoluto. Si en el texto dice todos comen y en la opción de respuesta dice todos comen, esa es la correcta. Pero si en el texto dicen comen y en la opción de respuesta dice todos comen, está mala. Porque en el texto no están diciendo que todos comen, dicen que comen. Listo. Similares al dogma religioso. Sí. Sí. Entonces, la respuesta correcta es la C. Aparentemente lógica, ingenua y simplista. Diseñada, bien pulimentada para ser aceptada cómodamente sin cuestionar el trasfondo. Vea, ese es otro truquito. Yo no lo veo como truquito, sino que pues así es como funciona el examen. Y el asunto es, el maldito, por lo general, en la mayoría de las preguntas que hacen el examen, en la mayoría de las preguntas de todos los exámenes que se conocen, el maldito tiene por estrategia el parafraseo. Es decir, él dice de otra manera, en otra palabra, lo que en el texto se dice. Bien pulimentada es sinónimo de diseñada. Esta es la respuesta correcta. El maldito, por lo general, la opción de respuesta correcta suele parafrasear lo que dijo en el texto. Vuelvo y le repito, suele, es lo general, pero como él se sabe los truquitos, a veces los daña y los hace de otra manera y uno cae en el truquito y el truquito no funcionaba en ese momento. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con los truquitos, mucho. Todos los truquitos que ustedes se sepan, es más, si se saben alguno que ustedes vean que yo no me sé, me lo dicen ahí mismo, profe, ahí podríamos usar, y lo comentan muchachos. El autor afirma que los nacionalsocialistas, esto es más fácil, no que el autor no podía usar en esa época la palabra nazi. Yo creo que él era alemán, o era americano. Bueno, él al final vivió muchos años en Estados Unidos y era muy difícil usar pues como este término, es como, sí, es muy delicado, era mejor hacer el término nacional socialista porque hablaba de lo mismo, pero era la manera bonita de decir. El autor afirma que los nacionalsocialistas mantuvieron con astucia los antiguos tipos de imprenta de los periódicos berlinenses. Berlín es la capital de Alemania. El análisis denotativo y connotativo de esta acción revela que... otra cosa, mientras van resolviendo esa. En el examen de admisión de la universidad están usando textos muy sencillos y muy simples. En mi curso usamos textos complejos, textos que a ustedes en verdad se le dificultan, textos que yo escojo y textos de exámenes que la universidad antes hacía con textos complejos.
Entonces, siempre empezamos de textos muy difíciles de entender para después pasarnos a los sencillos que está haciendo actualmente. Entonces, usted ya, después de que se machucó las neuronas, después de que recibió 1000 nos, cuando ya llega al final del curso, ya se le hace más fácil porque se le hace más fácil encontrar las cosas. Es un examen de rastreo, ya, eso es un examen de rastreo. Mariana se fue por la A. ¿Quién más se quiere arriesgar? Ay, no vamos a alcanzar a hacer el otro. Pues yo se los mando también al grupo de WhatsApp. Yo les mando el otro al grupo. Para que estudien, para que practiquen. La idea es que rayen. Muchachos les toca rayar, pero por cantidades inconmensurables de rayar. Ya tenemos otra respuesta. Juanca se fue por la C. Sofi se fue por la A. Tenemos otra respuesta en la A. Vámonos con esto. Te recuerde borrar lo que nos sirve. El autor afirma que los nacionales mantuvieron con astucia los antiguos tipos de imprenta de los periódicos berlinenses. Aquí nos están pidiendo el denotativo y el connotativo de los antiguos tipos de imprenta. Ahora sí. Denotativamente, mantuvieron las mismas piezas metálicas de impresión. Connotativamente, generaron una falsa apariencia de normalidad institucional para no alarmar a los lectores liberales. Claro, cuando nos dicen aquí, cuando los nazis llegaron al poder y querían meterse en la mente de las personas, lo primero que hicieron fue apoderarse de los medios de comunicación. Eso es lo primero que hacen los líderes. Lo primero es intervenir los medios de comunicación. Nada más es poner de ejemplo a Chávez, nada más es de poner de ejemplo a Bukele. ¿Cierto? Y también todos los presidentes son malos, aquí no hay que salvar a ninguno, todos son malos. Chao, la mexicana, esa señora, Chao Bauman, una excelente lideresa, eso sí, pero ella también sabe cómo manipular las cosas. Ella también sabe qué información se da y qué información no se le da, y a quién le da credibilidad, a quién no. Esperemos que no, esperemos que no, ¿cierto? Esperemos que ese señor no haga esas cosas. Por ejemplo, a Petro le criticaban mucho eso, que él se iba a apoderar de los medios de comunicación. Eso daba mucho miedo también. Listo. Entonces, los nazis lo primero que hicieron fue apoderarse de los medios de comunicación. ¿Y qué hicieron? Los antiguos tipos de imprenta siguieron haciendo todo normal para que siguieran creyendo que seguían siendo medios de comunicación independientes, que estaban diciendo la verdad, pero en realidad estaban diciendo lo que le convenía a Hitler en ese momento. Hitler, un perverso muy inteligente. Sigamos. Esta tiene sentido, le voy a poner pausa. Denotativamente innovaron en la tecnología tipográfica. Asocia los antiguos tipos. Ya, con esto se fue. Y como yo estoy ahorrando tiempo, porque tengo que responder 40 preguntas, yo no me voy a sentar a leerlo connotativo. Los segundos que me tardo leyendo esto son segundos que necesito para leer acá. Si yo ya sé que esto denotativo no cuadra, ¿para qué le va a gastar más tiempo? Sigo. Denotativamente conservaron el papel de siempre. Sí, el papel de siempre, pero ¿cuál papel? ¿El papel de la imprenta o el papel de la función que cumplían? Ahí me genera duda. Sí, entonces ahí me toca irme al otro lado. Connotativamente indicaban que el contenido ideológico de las noticias seguía siendo idéntico al de entreguerras. En el texto no están hablando de entreguerras. En este texto no se habla de entreguerras. Acá. El ingenuo lector liberal de los diarios berlinenses de entre las dos guerras pensaba también que el mundo no era sino un mundo del sentido común. La voy a descartar, porque una cosa es entre las dos guerras, la primera y la segunda, el que el texto está diciendo, mientras que aquí se está dando a entender cualquier guerra. ¿Sí? La intención del autor está clara. Él está hablando de una situación política que se estaba dando en Alemania entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Es decir, la preguerra, la pre-segunda guerra mundial. Y esto habla de cualquier momento en el que hayan dos guerras. Entonces, por ejemplo, hay una guerra en Gaza y después hay una guerra en Irán y después hay una guerra en el Líbano. Todo lo está haciendo Israel. Ese espacio que se da entre una e iniciar la otra, eso es entre guerras. Entonces esta se fue, se va. Denotativamente eliminaron los antiguos moldes tipográficos. Se fue. La respuesta correcta es la A. Listo. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo una cosa. Primero, ubicándome en el texto. ¿Qué es lo que qué es lo que el autor quiere hacer? Y segundo, empiezo a buscar palabras y afirmaciones que no son verdad en el texto y las descarto. Eso es lo único que hago, no hago nada más. Aquí un pequeño break antes de pasar a la siguiente pregunta. Como estrategia a la hora de ir a hacer el examen, muchachos, cuando ustedes empiecen a hacerlo, no sé si empiezan por RL o CL, cada uno empieza por donde más le gusta o entiende. Cuando usted vaya leyendo las preguntas y usted lee la primera y usted dice, no la sé, esta es muy difícil, tengo que echarle mucha cabeza, déjela ahí y siga con la otra. No, esta está muy difícil, siga con la otra. Ah, esta está fácil, la responde. O sea, usted primero lee las preguntas y responde las primeras que usted entiende de una y responde de una. Y después vuelve y coge, vuelve y arranca a responder esas que tienen más dificultad. Listo. Las que están muy, muy difíciles de responder, las deja para lo último. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a usted a ahorrar tiempo e ir abarcando. Esa estrategia que les estoy diciendo es más útil en RL que en CL, porque usted en RL tiene la posibilidad de resolver 20 preguntas buenas y ya, no necesita más, 20 ya son muchas. Mientras que en CL, usted 30 son muy poquitas, son lo mínimo. Entonces usted no se puede dar el lujo como de estar dejando preguntas sin resolver, tiene que responderlas casi todas. Pero también le pasa, si usted está haciendo pregunta, llega una pregunta de CL que está muy larga, muy compleja, siga con la otra, que está ahorrando tiempo. Yo soltando la listo. Profe, yo tengo una duda. Cuando en el texto preguntan por la validez de algo, yo no entiendo cómo saber si tiene o no. Tipo, solo digo que tiene validez si es por una autoridad o cómo. Nico, yo necesito que me des más contexto. Yo tengo, cuando en el texto preguntan por la validez de algo, yo no entiendo cómo saber si tiene o no. Solo digo que tiene validez si es por una autoridad o cómo. Listo, ya creo que te entiendo. Sí, la de la autoridad es una manera. La validez es que tenga sentido lógico, ¿cierto? Por ejemplo, todas las mañanas, no, vea, por ejemplo, esto. Vea esta situación. Si nosotros fuéramos a explorar por el universo y fuéramos a viajar de aquí a Andrómeda, que es la galaxia más cercana, necesitaríamos llevar una nave muy grande, porque hay que llevar mucha comida, hay que llevar comida para sembrar y volver, porque eso van a ser millones de años viajando hasta allá. Entonces hay que llevar la posibilidad de llevar la comida que ya se regenere. Hasta ahí todo muy bien, uno se va montando en el viaje, ah, listo, normal, es construir una nave y ya, y llenarla de tierra y cultivar y cultivar y cultivar. Y el agua. Ah, no, lo que pasa es que el agua usted la lleva y ella pues en un ciclo se va reproduciendo, pues se va, es que reproduciendo, se va manteniendo, porque ella siempre va a estar ahí. Entonces la gente dice, por ejemplo, eh, bueno, se lleva el agua, pero ¿cuánta agua habría que llevar? Porque es que el agua no se vuelve a generar, el agua es ella misma, y como nosotros vamos a beber agua, no eliminamos la misma cantidad de orina en comparación al agua que consumimos. Ella se va, ella se va gastando de a poquiticos y pues necesitamos viajar muchísimos siglos para llegar a Andrómeda. Entonces ahí es cuando uno ya al sentido de las cosas le va perdiendo esa validez. Entonces uno ya se va dando cuenta como que viajar en el espacio no es posible. Si la ves, mi querida Nicole.
O sea, es el sentido lógico de las mismas cosas la que le permiten a uno saber si ellas son verdad o no son verdad. Es la misma esencia de las cosas. Yo no sé si te respondí, porque la pregunta está difícil. Si tienes una opción de pregunta por ahí, me la pasas y la analizamos mejor. Un argumento que dio alguien sobre la salud, y es una persona cualquiera. En la pregunta colocan que si es válido el argumento para justificar algo. Y entonces, pues, no entiendo qué es lo que le da la validez. Ah, bueno, lo que le da la validez es que tenga sentido, ¿sí? Que tenga sentido, que sea válido, que racionalmente uno pueda decir, ah, sí, eso sí pasa. Eso es lo que le da la validez. Porque a veces las autoridades, los médicos, los científicos también se equivocan. Y hay veces que los científicos han dicho cosas que uno, que uno cuando va y las analiza, uno dice, eso no tiene sentido. No solamente porque las haya dicho. Entonces, la validez no es solamente que la haya dicho alguien con autoridad, sino que eso tenga sentido, que en verdad sea así, que sí sea así. No sé con qué otro ejemplo. Por ejemplo, cuando inventaron la gasolina, le echaban plomo para que ella no estallara, porque los carros estallaban muy fácil, porque la gasolina es muy inestable. Hay que echarle un aditamento para que ella no sea tan inestable. Le echaban plomo. Entonces la gente se empezó a enfermar de cáncer y un montón de cosas y se empezaron a investigar por qué la gente se estaba muriendo de cáncer. Y era por los residuos de plomo que quedaban en el humo que sueltan la combustión, los motores en función de gasolina. Y yo, ¿por qué me voy por esos lados? Nicole, vea, de la manera más fácil posible es si tiene sentido. Eso le da validez. ¿Y cómo lo logras mejorar, Nicole? Te toca leer y practicar. Uno es con el tiempo que uno se da. Cuando uno ya ha leído tanto, cuando uno ya sabe tanto, uno le va encontrando sentido a las cosas. ¿Cierto? Por ejemplo, yo no le encontraba sentido a mi mamá cuando joven me decía, no se junte con ese amigo. Y yo, como así? Yo me hago con quien yo quiera. Ya aprendí y ya veo el sentido lógico de lo que ella decía. Listo. Qué pena y a veces me voy por los ramales. A veces me voy por los ramales. Es la práctica y el sentido común el que ayuda a encontrar la validez de las cosas. ¿Qué es lo que quiere el maldito con eso? Que tú sí estás en la capacidad de analizar una información. O sea, tú, no solamente que el texto diga, sino que tú sepas que el texto sí está diciendo bien. Y eso se logra con la práctica, Nico. ¿Listo? Hay que seguir practicando. En el último párrafo, la expresión opinión infectada se construye a partir de una transposición semántica que equipara el prejuicio y el rumor con. ¿Cuál acá? Todos se fueron con la C. Entonces veamos. En el último párrafo, la expresión opinión infectada se construye a partir de una transposición semántica, connotación. ¿Listo? Que equipara el prejuicio y el rumor con. Miren, el maldito a veces juega con eso. Esta es una de sus herramientas más poderosas. Parafrasear. Decir lo mismo con otras palabras. Usted no se me puede dejar confundir. ¿Listo? Entonces, la opinión infectada se construye a partir de una transposición semántica que equipara el prejuicio y el rumor con. Entonces, vamos al texto.
No es solo por demás dudosa la suposición de que lo normal es de antemano verdadero y fácil y falso lo divergente. Suposición que glorifica la mera opinión, a saber, la dominante, la que no es capaz de pensar lo verdadero. Suposición que glorifica la mera opinión, a saber, la dominante, la que no es capaz de pensar lo verdadero de una manera distinta como todos lo piensan, sino que la opinión infectada, la desformación del prejuicio, de la superchería, del rumor, de la demencia colectiva, tal y como crecen a través de la historia, a través sobre todo los movimientos de masas, no pueden ser en absoluto separadas del concepto de opinión. Eso tan lindo, ¿no? Tal y como crecen a través de la historia, a través sobre todo los movimientos de masas, no pueden ser en absoluto separadas del concepto de opinión. Muy lindo, porque lo que está diciendo ahí es como muy bacano y muy hermoso que los seres humanos procuren el razonamiento, la academia. Hay cosas que son muy humanas que no las podemos quitar. Y muy lindo que nosotros aprendamos a ser muy francos, pero nunca nos vamos a poder alejar del chisme, ¿cierto? Muy lindo que nosotros seamos capaces de decirnos nuestras verdades, pero nunca vamos a poder eliminar de nosotros la hipocresía. Eso es lo que está diciendo él, y eso es muy lindo. Un espejismo. Un espejismo. ¿Por qué estás pensando en un espejismo? Ustedes ven unas cosas tan bacanas, muchachos. Yo a veces quedo como, parce, yo la verdad, no sé pensar. Un espejismo. Ah, ok, listo, mi querido señor. Sí, creo que estamos cerquita en lo que pensamos. Estamos escogiendo que la C. Bueno, se construye a partir de data que equipara el prejuicio y rumor con una epidemia biológica real que requería el aislamiento clínico obligatorio de los portadores del prejuicio. Todo esto son absolutos. Se fue. Una devaluación de la verdad objetiva provocada por la falta de recursos económicos en los medios masivos. ¿Cómo que recursos económicos? No, se fue. A veces el maldito pone cositas ahí que no cuadran. Un mecanismo de defensa social indispensable para proteger la opinión dominante frente a las desviaciones divergentes. Pues él en este párrafo está criticando precisamente estas opiniones dominantes, porque estas opiniones son las que más daño hacen y afectan a ese de explorar cosas diferentes, ¿cierto? A ese tratar de entender las cosas como ellas son. Pero más que quitarlo, porque esto no tiene sentido con el autor, esto está contradiciendo al autor, lo contradice, en esencia lo quito por esto, indispensable, hay un absoluto. Y en el texto no se dice nada que tenga que ver con ese absoluto, se fue. Entonces yo tengo dos maneras de responder el texto. Con el truquito, porque yo sé que indispensable no cuadra, o porque entendí el texto. Y como yo entendí que precisamente él está criticando esas opiniones dominantes, yo sé que esto no es verdad, porque él no está hablando de una defensa que protege la opinión dominante. Él antes está hablando que son estrategias populares, emocionales, que confunden a las personas para que estas opiniones prevalezcan. No sé qué fascistas por ahí lo estén haciendo, de más que habrá algún fascista en este planeta que lo haga. Por ejemplo, el presidente de Corea del Norte, él se ahorra todas estas cosas. Él armó a sus soldados y el que quiera manifestarse, pues le pegan un tiro y ya. Él se ahorra todo ese trabajito de que la opinión, que todos opinó. Aquí nadie dice nada, aquí todo el mundo piensa lo mismo que yo y ya, se acabó. Entonces él ahí se ahorra las cosas. Se ahorra el trabajito. Acá. 7.
Considere la palabra candorosa. Uy, muchachos, cuando yo leí ese texto y yo vi esa palabra, yo era como, ¡güey, madre! ¡Qué cosa tan tesa! Yo tengo que hacerla en pregunta. ¿Dónde es que está eso? Está por aquí al final. Ay, ya, ya, se me perdió. Dale acá. ¿Sí ve? Estaba al final. Muchachos, los invito a que tomen el curso con nosotros, a que se preparen para el examen de la universidad. Las clases son de martes a viernes, de 10 a 12 de la mañana. Tiene diferentes precios. El curso pues cuesta 300.000 pesos, pero tenemos un descuento de pronto pago hasta el 30 de junio. Y tenemos también precios para los estudiantes que ya han tomado el curso con nosotros. Ahorita les paso por el grupo de WhatsApp la información de los dos cursos que tenemos. El de martes a viernes de 10 a 12 y el de los sábados de 7 a 11. Y más adelante vamos a abrir otros. B. Mariana Galeano se fue por la B. Mami. Entonces acá. La experiencia que aquellos lectores abonados tuvieron que llevar a cabo de un día para otro tan pronto como dejaron de funcionar las reglas aprobadas para el juego, convirtiendo su sensatez en desemparada locura, debería forzar a una actitud crítica ante esa candorosa imagen de la opinión, que pinta una normal y otra anormal de juxtaposición pacífica y desvinculada. Eso lo que quiere decir es que cuando algunos sujetos que medio entienden las cosas se enfrentan a esa situación donde las reglas ya no funcionan, donde, por ejemplo, salir a decir, eh, no sé, hay que cuidar las relaciones, las amistades, ¿cierto? Uno tiene que saber con quién se relaciona, uno no puede ser amiguito de todo el mundo, pero después sale Trump y es amigo de Epstein, y había ido a la isla donde violaban a las niñas. Eso ya es una razón para que ese hombre no sea presidente. Ya, eso es solo una razón. Pero cuando la gente ya no le importa eso y lo quiere montar simplemente porque promete matar y sacar gente del país, las personas que medio entienden quedan como debería forzar a una actitud crítica de ante esta, o sea, él les está diciendo como tienen que ser más insistentes, tienen que criticar aún más eso. Pero es que si las reglas de juego cambian es muy difícil. Algo idéntico a lo que sucede a las mayorías en Colombia. Sí, es que Estados Unidos tiene, no solamente en Colombia, también pasó en Ecuador, también está pasando en Argentina, prontamente en Perú, pero también pasa, por ejemplo, Lula en estos días salió a decir que él no era de izquierdas. Eso es una traición muy fea también. O sea, no hay, bueno, ahí no hay nadie que se salve, no hay nadie que se salve. Sigamos. Considere la palabra candorosa una crítica a la visión ingenua, superficial y excesivamente confiada que no percibe el peligro del totalitarismo subyacente. O sea, hay unos sujetos que se dan cuenta de que esos fascismos, porque eso es un totalitarismo, un fascismo, esos fascismos están cambiando la narrativa. Él está diciendo, hay que salir y criticar más, hay que salir y expresar más, hay que salir y decir más cosas. Eso es lo que está diciendo él. Una alabanza al carácter puro, honesto, infalible de la opinión de la mayoría ciudadana. Falso. Él está criticando esa mayoría. Una descripción técnica del resplandor visual y estético de las páginas impresas en Berlín. Esto no tiene nada que ver con esta parte de la que se está hablando. Y vuelve y pasa la misma estrategia.
Él usa cosas que están en otra parte del texto para ponerlas ahí y uno se confunde porque uno no recuerda exactamente de dónde fue que lo leyó. Por eso la estrategia que les estoy planteando, muchachos, es que siempre haga scanning, siempre scanning, vaya al texto donde está lo que se le está preguntando. El estado de iluminación espiritual alcanzado por los filósofos racionales tras la lectura de los diarios. Eso no tiene nada que ver. Esto es una cosa ilógica. La respuesta correcta es la B. Él está criticando cómo las personas se dejan guiar por esos discursos fascistas, porque son fáciles, esos discursos fascistas son fáciles, es muy fácil convencerse de las cosas que dicen. Eso es una fórmula exacta, ya planeada, ya conocida de cómo hacerlo. Hitler se la inventó. Hitler se inventó cómo lograr que los fascismos sean aceptados sin que la gente se dé cuenta. Cuando fueron cuando la Segunda Guerra Mundial la ganó Rusia y fueron a los campos de concentración a liberar a la gente que estaba presa allá, fue tanto el horror de los rusos al ver una cosa tan horrible que fueron y buscaron a los alemanes que vivían en los pueblitos cercanos a esos centros a esos lugares de concentración y los llevaron a los alemanes y los alemanes no sabían que eso estaba pasando, pero los alemanes lo habían aprobado en algún momento. Cuando Hitler decía hay que separar a los judíos y los alemanes aceptaban, hay que llevarlos a un lugar para que trabajen y los alemanes aceptaban. Cuando fueron a ver y se dieron cuenta que es que trabajaban y los mataban y que trabajaban de la peor manera, se quedaron vueltos nada. ¿Dónde es que está la opinión infectada? A cagar. Sino que la opinión infectada. ¿Cuál es la respuesta correcta, muchachos? Ya se fueron por la A. Entonces, al hablar de la opinión infectada, el autor utiliza una metáfora médica cuya connotación principal es el carácter contagioso, destructivo e inseparable del prejuicio en la sociedad. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Una crítica a la falta de higiene en los procesos de impresión. En el texto no se está hablando de higiene. Y aquí esto me da la oportunidad de hablarles a ustedes de una cosa muy importante. El maldito no suele ser metafórico para las opciones de respuesta correctas. El maldito, como está evaluando que la gente sí entienda, tiene que poner opciones de respuesta que tengan sentido para la mayoría de la gente. No se puede poner a poner también sus subjetividades o decir las cosas de manera subjetiva, tampoco se puede. Entonces, si esto lo tomáramos como una cosa subjetiva, como una connotación, como una metáfora, hay que tenerlo con mucho cuidado. Sí, me hago entender. El maldito no suele poner como opción de respuesta algo que sea en sí mismo una metáfora. El maldito le va a pedir a usted que señale si hay metáforas, eso sí, pero el maldito no va a poner como opción de respuesta una metáfora, porque porque es muy difícil. El maldito lo que va a querer es que usted dé cuenta de que entendió la metáfora, sea que le pida que compare esa situación con otra situación. O sea, cuando, por ejemplo, ay, Pinocho, la historia de Pinocho se parece a un deportista que engaña a todo el mundo. B, un cantante que no canta sus canciones, ¿cierto? Cualquier cosa. Usted ahí le están poniendo una metáfora, pero es porque usted le están evaluando si sabe entender las metáforas. Más no, él no está marcando una respuesta metafórica, eso no suele pasar. En el curso yo amplío pues eso con más claridad. La necesidad de medicar a los grupos fascistas, no se está hablando de medicar, no es eso. La superioridad de la ciencia sobre las opiniones personales. Él en ningún caso ha hablado de la superioridad de las cosas. No, esto se fue. La respuesta correcta es la A. Muy bien. La penúltima, la sencilla bisección que menciona el autor al inicio del texto es valorada connotativamente como
Juanpa, los más complejos para mí en CL son las preguntas intertextuales. Ah, sí, a las personas se les dificulta mucho eso. En el curso lo que nosotros solemos hacer es que trabajamos mucho en comprender textos. Es que si usted comprende un texto, usted es capaz de compararlo con otras cosas. Todos se fueron por la D. Lady también se va a ir por la D. A mí me matan son los... Ay, a mí también, Juanca. A mí las preguntas de una palabra reemplazada por otra son mi kriptonita. Y yo puedo estudiar y practicar y repasar y no soy capaz, me cuesta, bueno, sí soy capaz, sino que me cuesta mucho, es la que más dificultad me genera. Y yo le veo por eso, por un lado, por el otro, no, me cuesta mucho. ¿Dónde es que está lo de la bisección? Según esta sencilla bisección, ambos enfrentan la representación frecuentemente vinculada con el concepto de prejuicio, de las opiniones patológicas, listo. O sea, el concepto de prejuicio. Ah, bueno. Para el autor, ¿qué es un prejuicio? Son opiniones patógenas, degeneradas y demenciales. Ah, vean, no lo había entendido así, pero claro. Según el autor, un prejuicio es una opinión patógena, degenerada y demencial. Bien. Bueno, la sencilla bisección que menciona el autor al inicio del texto es valorada connotativamente como una reducción simplista que no da cuenta de la realidad social. Espera un momentico que me corché con mi propia pregunta. Una división anatómica necesaria en la sociología moderna. La única forma correcta de separar la verdad de la mentira. Un método analítico preciso. Vea, aquí hay un absoluto. Para estudiar la mente humana, esta se fue. La única forma correcta, esta se fue. Una división anatómica necesaria en la sociología moderna. No, él no está diciendo eso. El de opinión en general, transmitido tras data, está libre de toda valoración en cuanto en que su consecuencia pueden las opiniones ser falsas o correctas. Ah, ya le entendí mejor. Ah, bien. No, no es una división anatómica. Ni siquiera en el texto se habla de anatomía. ¿Listo? No, no se usa ni siquiera metafóricamente. Un reduccionismo simplista que no da cuenta de la realidad social. Muy bien. Es que el autor está diciendo en este párrafo que es como una lucha entre las opiniones y los prejuicios, ¿cierto? Y hace como el encuentro entre eso. Pero eso es reducir la sociedad a una cosa muy simplista de lo que ella no es. El mundo, nuestra sociedad no es blanco y negro. Eso no es así. Hay muchos grises entre ese blanco y negro y también muchos colores. Hay muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, antes nos hacían creer que la familia colombiana estaba constituida por hombre, mamá, papá e hijo. Y va uno a ver y está formada es por abuela e hijo, sobrinos e hijos, papá e hijos, hijos solos. También hay familias que tienen hijos solos, que se los lleva al ICBF. En la familia en Colombia es muy diferente, pero siempre nos hacían creer, es que la familia colombiana es mamá, papá y mentiras. Por lo general era abuela e hijos, esa es la más común. Todas las familias son disfuncionales. La última y nos vamos, mis queridos seres humanos. La 10 en el enunciado, su sensatez en desamparada locura, la palabra desamparada añade una connotación de desamparada locura. ¿Dónde estará eso?
La experiencia que aquellos lectores abonados tuvieron que llevar a cabo de un día para otro, tan pronto como dejaron de funcionar las reglas aprobadas para el juego, convirtiéndose su sensatez en desamparada locura, vulnerabilidad extrema y pérdida de puntos de referencia. O sea, como se cambian las reglas, uno ya no sabe cómo es que son las cosas. Uno ya duda de todo eso. Uno ya no sabe ni qué decir. Pobreza material de los lectores tras la guerra. No se está hablando de pobreza material. El autor ha sido muy claro y no se ha movido de lo intelectual en ningún momento. Entonces, eso no puede ser. Libertad absoluta frente a las reglas del juego. El autor no está hablando. Primero, el absoluto se va porque no es los absolutos no son respuesta. Y segundo, porque el autor no está pidiendo eso. Antes está haciendo un llamado a que se deben de respetar las reglas de juego. Locura que no tiene tratamiento en hospitales públicos, de esto no se está hablando en ninguna parte, se fue, la respuesta es la A. Así de sencillo es ese examen. Así de puntual son las cosas en ese examen. ¿Dónde es que está aquí? Aquí. Así de puntual es. Listo. Esto es lo más sencillito que yo ahorita se los mando al grupo de WhatsApp. Y les mando el otro que tengo acá. Este es más difícil, pero no es porque sea más difícil, pues, sino que este es texto narrativo. Y en el texto narrativo no hay esa intención de que mi texto sea lo más claro posible para que el otro me entienda, sino que aquí se da esa licencia de jugar con el significado, porque a la final es poética. Y a usted de usted como lector se espera que haga el esfuerzo intelectual para entender lo que hay que entender. Mientras en el texto argumentativo el autor necesita ahorrarse ese esfuerzo para que usted lo entienda mejor, en el texto narrativo el autor tiene más libertad de jugar con todo eso. Entonces aquí hay muchas más expresiones connotativas que uno tiene que entender desde el mismo mundo que crea la narración. ¿Sí? En el mismo mundo que está creando el autor, la palabra tiene ese significado. Mientras que en el texto argumentativo, el autor no se puede crear un mundo lo puede hacer, pero no es lo corriente, no es lo que ocurre. Él tiene que saber que está escribiendo para unos sujetos que están en un mundo y que en ese mundo hay unos significados ya establecidos y que él puede jugar con ellos y ponerlos en el texto sin salirse mucho. Mientras que en el texto narrativo, pues el autor puede hacer exactamente lo mismo, jugar con esos conocimientos del mundo que nosotros tenemos e inventarse otros. E incluso derrogar los que tenemos en la sociedad e inventarse unos totalmente nuevos. ¿Ok? Por ejemplo, hay un texto, hay un cuento infantil, no me acuerdo cómo se llama, y es de un ratoncito que hay invierno, entonces todos los ratoncitos están buscando comida para pasar el invierno adentro en la cueva, y él lo que hace es que se pone a cantar. Usted ahí mismo piensa en el grillo y las hormigas, ¿cierto? Pero este ratoncito, a la final, cuando ya todos están encerraditos, ahí lo dejan entrar. Y él sigue cantando, porque el mensaje de la historia es que también esas cosas como la expresión artística, el arte, el canto, lo que se dedicaba al ratón mientras los otros trabajaban, también se necesita para vivir. Entonces mire cómo este nuevo narrador cogió esa historia típica de que el grillito se muere porque no ayuda a trabajar, el que no trabaja no vive, y la cambió y dio a entender, es que no solo de trabajo vive el hombre, también y cantar, bailar, hacer el arte también es trabajar, y también es importante para pasar el invierno, también se necesita. Entonces se cambian las cosas. ¿Listo? Mis queridos seres humanos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Alguna observación? Muchas gracias por estos conocimientos tan valiosos que nos compartiste hoy. Es con mucho gusto, mi querida Mariana. Es con todo el placer. Espero que les siga aportando muchísimo más. No se olviden de la clase de mañana de razonamiento lógico. Profe, ¿puede mandar las capturas de las preguntas? Les voy a mandar las preguntas. Déjenme, yo las organizo bien bonitas y se las mando. Y les mando también la infografía que tengo acá. Le voy a poner por acá el nombre de Yoico para que no se pierda pues de dónde viene, pero que ustedes lo puedan compartir y usar.
Ha sido un placer, nos vemos mañana con el profesor de razonamiento lógico, nos vemos a ustedes y yo nos volvemos a ver dentro de 2 días. Listo, ha sido un placer estar con ustedes y por favor, cuéntenle a todo el mundo que le pueda servir estas clases, este acompañamiento para que nos conozcan y se antojen de tomar el curso con nosotros que empieza en la primera semana de julio, para que estén pendientes. Yo les voy a pasar toda la información por el grupo de WhatsApp. Chao, que me les vaya muy bien, un placer estar con ustedes.